Bueno, no, muchas gracias. Tenemos una pregunta para todos, porque tenemos poco tiempo, 5 minutos para cada respuesta. Pues no, yo simplemente les voy a invitar a comentar sobre las observaciones que hicieron sus compañeros de panel. Quisiera que lo hiciéramos pensando en el consenso. O sea, si yo me llevo la sensación de al haberlos oído hablar que si uno hiciera un concurso de reformas alrededor de las cuales es más difícil crear consenso, seguramente la reforma de la seguridad social ganaría el primero o el segundo lugar, pero es muy difícil y eso no solamente pasa aquí en Colombia, sino en otros países de América Latina, como lo vimos hace un rato. Entonces, los quiero invitar a comentar. O sea, evidentemente hay distintas posiciones aquí que hablan de distintas maneras: el ahorro, la sostenibilidad fiscal, la estabilidad laboral, los intereses de las futuras generaciones, el rol del Estado, lo valoran de manera distinta. Y eso lo acabamos de ver aquí. Entonces los estoy invitando a que comenten sobre las propuestas de sus compañeros de panel, pero también que quizá nos digan ustedes qué cederían de lo que acaban de decir para encontrarse en la mitad. Son dos partes de la misma pregunta, ¿no? Empecemos por usted, doctor Julio. Con mucho gusto. En efecto, a mí me llama la atención de las propuestas, de lo que ha expuesto el doctor Montenegro, el doctor David, es que se pintan escenarios hacia 2055, hacia 2080. Pero no se plantea con toda claridad cómo se llega a eso. Es decir, sí, ejercicios matemáticos muy interesantes, pero ¿cómo llegar a esas cifras, en gracia de discusión, si no aumenta el número de contribuyentes? No solamente al tema de pensiones, sino en general a los sistemas de seguridad social. Es decir, yo lo que creo es que son juegos imaginarios técnicamente elaborados. Pero entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso si nosotros no tenemos un escenario laboral totalmente distinto? Porque es que el problema no es solamente si es el 80, el 90% o el 110% de lo que se devengó durante la vida laboral. Claro que en materia pensional pasa algo parecido como con los jóvenes, ¿no? Entonces los jóvenes no tienen experiencia, entonces hay que pagarles poquito. Y como a los viejitos todo nos hace daño y no nos acostamos a dormir sino a toser, entonces con cualquier cosa podemos sobrevivir. Entonces yo sí creo que hace falta en estas presentaciones, lo digo con un profundo respeto, es agregar ese ingrediente. ¿Cómo se aumenta la cobertura si no se aumenta el número de contribuyentes a la seguridad social? Porque ese es el problema. Naturalmente que hay que corregir inequidades, las altas pensiones, que no pueden continuar siendo en detrimento de la mayoría, pero tampoco se trata de castigarle a una persona que haya cotizado durante toda su vida para lograr una determinada pensión que no es la de salario mínimo. Entonces, yo sí creo que sobre ese particular vale la pena que hagamos un ejercicio para ver en qué forma a estas presentaciones se les agrega ese ingrediente de apuntar hacia cómo construir eso, no solamente el ejercicio numérico con base en los datos que tenemos, sino realmente cómo es la situación y tener en cuenta que hay países que están volviendo al sistema de solidario, porque los sistemas de ahorro individual fracasaron estruendosamente en varios países, de tal manera que yo sí creo que son elementos a tener en cuenta. Sí, adelante. Bueno, entonces voy yo primero. Listo. No, pues, a ver, quisiera primero resaltar con lo que sí estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Santiago en que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima es muy eficiente en la forma en que se gasta y digamos que es un mecanismo eficiente de pilar, porque al fin y al cabo el pilar básico es la gran diferencia en la que tenemos. Pero entonces, listo.
la eficiencia del fondo de pensión mínima y el poder de la tasa de ahorro compuesta. Eso es realmente, digamos, incontestable. Y es que pues, en el largo plazo, digamos, eso crece muy fuerte. Entonces, ahora, sobre el fondo de garantía de pensión mínima sí es muy eficiente, pero igual sí genera un planteamiento sobre un salario mínimo, que era lo que yo mencionaba. Pero además hay un punto que no mencioné por la escasez de tiempo, y es que el fondo de garantía de pensión mínima es muy regresivo. Acá también Santiago mencionó lo de la indemnización sustitutiva. Es un mecanismo más regresivo que tiene el sistema pensional. Pero el fondo de garantía de pensión mínima también es regresivo. ¿Por qué? Porque todos cotizan. Si yo trabajo durante 3 meses este año, cotizo 11.5 a mi cuenta y 1.5 al fondo de garantía de pensión mínima. Luego, cuando yo llegue a la pensión, a mi edad de pensión y no me pueda pensionar, a mí me devuelven mi ahorro, pero a mí nunca me devolvieron mi cotización. Eso vuelve un impuesto. ¿Y quién es el que lo paga? Pues los informales que no se casan a pensionar. Es más sutil y, digamos, puede ser menor el monto, pero también es un subsidio regresivo. Sobre la indemnización sustitutiva, sí es cierto, es muy fuerte eso, y es realmente un subsidio a los más ricos que pagan más pobres. Nosotros lo que hacemos en la nuestra, yo no hablé, es que el sistema público regresa a indemnización sustitutiva a través de cuentas nocionales. Es decir, se le calculan unas cuentas, una tasa de interés que nunca se creó, pero sí ya están metidas dentro de las cuentas fiscales. Con lo cual, la indemnización sustitutiva se elimina y se equivale a la devolución de saldos en nuestra propuesta. Hablamos de que el pilar de reparto no es sostenible, y lo que pasa es que, digamos, hablamos hace un mes con dos expertos en pensiones en la OECD, que fueron a FE Desarrollo, y me comentaba Pablo, creo, era que realmente todos los esquemas de la OECD, todos tienen un esquema de reparto. Y competencia solamente Perú, porque se copió de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El reparto, yo les pregunté, pero el reparto igual en sistemas de envejecimiento, pues se vuelve insostenible. No, se puede hacer sostenible a través de reformas paramétricas que sean digamos, graduales, que es lo mismo que mencionó Santiago, de volver sostenible el fondo de garantía de pensión mínima a través de reformas paramétricas. Y, digamos, voy a terminar con 2 comentarios. El primero, el planteamiento del ahorro, porque sí, la tasa de interés compuesta es muy fuerte y, digamos, el Estado nunca la va a poder generar, pero ¿qué pasa con las diferencias en el ahorro de las AFPs o de los afiliados? Que la tercera parte del ahorro, un poco más, la tiene las AFPs en TES. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno aumenta la necesidad de financiamiento del Estado, porque hay mayor déficit, pues el Estado se endeuda más, pues con el sector privado interno, con más deuda pública interna. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que el Estado reduzca su necesidad de financiamiento. Entonces, se puede caer el ahorro total, pero se cae la porción que es pública. Y se puede dejar incluso intacta la porción del ahorro que va a empresas privadas. Y el último comentario es sobre la AFP pública. Digamos que uno dice, no acabamos con pensiones porque lo volvemos una AFP pública. Eso tiene dos versiones. La primera es la versión pura que vimos acá, y es que tiene un costo muy alto. De hecho, en el 93 se planteó volverse como Chile, pero el costo fiscal era muy tan alto que dijeron, no, mantengamos la competencia, que, digamos, incluso hubiera sido hasta preferible. Pero bueno, entonces, pero es muy costoso. Entonces, ¿cuál es digamos, por donde al parecer se estaba yendo un poco como la Comisión de Reforma Pensional del Gobierno? Era la AFP pública nocional. Entonces, esto mantiene el sistema de reparto, pero digamos que cambia la fórmula. Realmente esta es una reforma casi que trivial. Es cambiar la fórmula de entrega de Colpensiones para que sea actuarialmente más justa. Y punto. Esto elimina los subsidios, pero realmente que haga un gran cambio en el sistema, pues no lo va a lograr porque se modifica una fórmula. Entonces, y pues con respecto al doctor Gómez, entonces solamente pues que el pilar 1 no es para pobres y el pilar 2 para ricos, no. Lo que hace el pilar 1 es subsidiar a los pobres y no subsidiar a los ricos. Entonces es cambiar un Colpensiones regresivo por un Colpensiones progresivo. Entonces ese es el gran comentario, pero estoy completamente de acuerdo que aquí el activo subyacente de toda la reforma pensional es el sistema laboral. Lo que pasa es que digamos, si uno plantea una propuesta maximalista de que todos sean pensionados, lo que yo quería mostrar en la primera diapositiva era la distribución de ingresos. Es muy bajito el ingreso en Colombia, es baja la productividad y tenemos que jugar con eso. Tenemos que ir propendiendo por mejorar la productividad de los ingresos, pero tenemos que jugar con esto para hacer reformas pensionales que no planteen, digamos, escenarios
que de pronto no podamos cumplir y que ojalá cumplamos. Pero estoy muy de acuerdo con eso y con ese planteamiento del sistema laboral. Bueno, insisto en que hagamos otra sesión a volver a discutir en detalle todos estos temas que son muy complejos, ¿no? Pero bueno, rápidamente unos comentarios. Comienzo con Julio Roberto. Tú dices, sí, hace 30, 40 años había un solo sistema, que era el Instituto de Seguros Sociales. Cuando se expidió la Ley 100, la deuda pública pensional como porcentaje del PIB era 250 puntos. Hoy es 110, como porcentaje del PIB, 110. La deuda explícita del gobierno es como un poquito alrededor de 50%. Pero imagínense, Julio Roberto, era 250 del PIB. Eso era absolutamente insostenible. Segundo punto. Tú dices que el recetario internacional no es el más adecuado para traerlo. Mire, estas canas no son producto de la OSD. Los países están envejeciendo todos y el envejecimiento de Colombia es brutal en los próximos años. Y en particular el de Bogotá, se lo decía Claudia López hace pocos días. Eso hace inviable un sistema de reparto puro, ¿no? Los sistemas, por esa razón los sistemas, aún los de beneficio definido, los canadienses, los países nórdicos, Australia, son de beneficio definido, reparto si usted quiere llamarlos, y están basados en el ahorro. Que el sistema debe ser público y no privado. Insisto, la discusión no debe ser esa. Debe ser entre un sistema viable y uno que no es viable. Y puede ser administrado por entes públicos y por entes privados. Que el problema hay que centrarlo en el mercado laboral. Santiago Levy tiene mucha razón en esto. Pero hay una gráfica de la del BID que es muy ilustrativa. Supone que la informalidad no es la informalidad no es el 65% como hoy es en Colombia, sino solo el 25%. Si usted lograra formalizar tanto y no ajusta los parámetros, el déficit fiscal que está en 4 se le dispara, ¿no? Entonces, sí hay que hacer algo en la parte del sistema. Y finalmente, un comentario sobre el informe de la OIT, que usted lo mencionó y que mucha gente lo menciona. La OIT da como casos de éxito a Argentina, dice que Nicaragua y Venezuela revertieron a un sistema de reparto. Eso es falso. Venezuela no es un caso de éxito, realmente, pues no creo que en nada, y menos en pensiones. Pero nunca ha tenido capitalización, y Nicaragua tampoco ha tenido capitalización. Ese tipo de cosas que dice el informe de la OIT, y por eso ese informe no es creíble. Termino otra vez insistiendo en que, doctor Luis Fernando, que sigamos discutiendo estos temas y poniendo todas estas cifras sobre la mesa para que lleguemos, si bien no a un consenso, sí a unos acuerdos, que yo creo que estamos cerca. Yo creo que estamos bastante cerca. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Me entusiasma tu alegría. Llegó el viceministro, entonces creo que ya vamos a sacar aquí. Solo les dejo mi moraleja. Hay una frase muy bonita que le atribuyen a García Márquez que dice que hay que pensar estas cosas con gerundios. Entonces él dice, no se trata de hacer la paz, sino de estarla haciendo. Y la verdad es que la situación laboral en Colombia y la situación de la seguridad social en Colombia es verdaderamente escalofriante, escandalosa. Estamos hablando de personas que están sufriendo, trabajadores que trabajan duro toda su vida y no tienen sino el aire, como decías tú. Entonces los acuerdos hay que estarlos haciendo todo el tiempo. Y estos espacios son excelentes para eso, porque los gráficos son una muestra de que el trabajo hay que hacerlo con rigor. Bueno, muchas gracias.